¿Qué tal, estimados amigos de este espacio, María Nuestra Madre? Nuevamente nos encontramos como cada sábado. Soy Ricardo Espino. Me da mucho gusto acompañarlos, saludarlos. Y hoy tenemos un tema pues muy ad hoc con las fechas que ya, en que ya nos encontramos, que es el periodo de Adviento, el periodo litúrgico del Adviento. Hablar de Adviento, pues en su etimología latina, por ahí también ya vi que en la página lo ilustró nuestra amiga Gaby, es hablar de una espera, un momento de preparación asiduo, importante para un acontecimiento. En este caso hablamos del acontecimiento más importante, más crucial en la historia, que es la encarnación. Bueno, ya se da desde la anunciación del ángel a María, con el fiat de María, lo estaremos considerando, pero por supuesto ya es el nacimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que entra a nuestra historia, a nuestro espacio, a nuestro tiempo, forma parte de nuestra vida de una manera que nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Es para muchos, inclusive en el contexto judío, en la religión judía era impensable, ¿no? Que Dios pudiera hacerse hombre, ¿no? Tomara carne, hueso, etcétera. Y bueno, es algo que verdaderamente supera toda expectativa humana y que marca también a nivel histórico un parteaguas, ¿no? Un antes y un después. Y bueno, junto con la festividad, la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, eh, y la Pascua serán los dos puntos clave de la historia, de nuestra historia, porque es cuando Cristo va a restaurar en sí todas las cosas, en su persona nuestra naturaleza, y la va a elevar, ¿no? Hasta el grado de filiación divina. Y bueno, entonces el Adviento parte de esta raíz etimológica que es ad, un prefijo, una preposición que significa hacia, ¿no? A o hacia, y ventum, hacia la venida, ¿no? La venida de quién, pues del Señor. Y es precisamente un hacia en el que entramos todos desde esta primer semana, inicia mañana con el primer domingo de Adviento, durante otras 3 semanas y media, cuatro, bueno, son 4 domingos que nos marca la, la liturgia para precisamente tener un periodo de preparación, de revisión, de conversión, que además, pues en los elementos litúrgicos que lo comportan, la liturgia nos provee, nos aporta recursos también sensibles para poder darle más sentido a esta preparación, a este tiempo, como son pues los colores, como son la ornamentación. Muchos ya quizá en nuestras casas estemos preparando los adornos, el árbol de Navidad, el nacimiento, las esferas, las nochebuenas, no sé, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus propias tradiciones o costumbres. Lo importante es que estos símbolos, estos signos, le demos su adecuado valor, ¿no? Que nos ayuden a recordar precisamente lo importante, que nos ayuden a interiorizar. Y fíjense qué importante es, yo les comparto, a mí me ayuda mucho, yo soy también muy dado a adornar, ¿no? En mi caso soy el que siempre se pone pues a preparar todo, a acomodar, porque pues a mí se me inculcó mucho así desde que tuve pues mi formación en el seminario, eh, muchos años, pues el darle precisamente esos símbolos a esa decoración, su representatividad. Un símbolo siempre nos habla de un medio, ¿no? Sensible, físico, que nos evoca, que nos ayuda a interiorizar mejor un significado. Nos ayuda a tenerlo vivo, a tenerlo presente. En este caso, el significado es la venida del Señor, ¿no? Y esa preparación que tenemos que tener. Bueno, a nivel litúrgico voy a ir mencionando primero algunos de estos elementos que, bueno, si se fijan, el tema es los protagonistas del Adviento. Claro que vamos a hablar de personas, de actitudes, ¿no? De disposiciones que tenemos que tener, pero no debemos dejar de lado, no debemos pasar por alto estos elementos que la Iglesia sabiamente nos propone para tener más presente, más vivamente esta espera, este tiempo de preparación. Y bueno, finalmente, primeramente tenemos el color morado, ¿no? Que en la liturgia pues se expresa o ayuda a entender el sentido de esa espera, de esa preparación, que debe ser un periodo de conversión. Y la conversión implica dos cosas. Primero, una revisión, un examen de conciencia de nuestra vida, ver aquellas cosas que pueden estar por ahí estorbándonos, que nos puedan distraer, ruido exterior, del ambiente,
situaciones, problemas que a lo mejor ahorita nos traen muy preocupados o ocupados y que necesitamos nosotros poner en su lugar, ¿no? Separar, eh, colocar en su adecuado lugar, posición y valor para que no nos impidan conectarnos precisamente con este gran misterio que es una actualización. Cada año, cada Navidad y por supuesto el Adviento nos invita a preparar nuestra alma para recibir a Cristo, para replicar en nosotros ese acontecimiento tan trascendental que fue la venida del Señor, su nacimiento. Que Cristo sabemos lo hizo una sola vez, así como su sacrificio en la cruz, ¿no? Una sola vez y para siempre con un valor eterno, con un valor redentor, restaurador, infinito, pero sabemos que nosotros tenemos la posibilidad de manera espiritual, que es lo importante, de restaurar, de restablecer precisamente esa sintonía con Dios a partir de estos momentos litúrgicos como es la Navidad y luego en Pascua será la resurrección. Y entonces el color morado nos habla de un proceso de revisión, de ver qué estamos haciendo mal, que es aquello que nos ocupa, a lo mejor la atención, las fuerzas, las energías, y que necesitamos nosotros separar, que necesitamos nosotros poner en un lugar donde no nos absorba demasiada pues atención, precisamente, no nos impida tener ese contacto con Dios, esa sintonía que necesitamos para que la gracia de Dios que actúa en nosotros a través de la conmemoración de estos misterios de nuestra salvación, pues sea eficaz, sea efectiva. Y entonces, aquello que nos pueda distraer, ¿no? Saber que Dios todo lo conoce de nosotros, ¿no? Entiende, comprende nuestras situaciones, nuestros problemas, ¿no? De alguna manera los permite, pero Él lo que quiere es que nosotros se lo entreguemos. Y esa es la segunda parte de lo que implica, bueno, el signo del morado y la situación de la conversión. El poner en Dios todas las cosas, ¿no? En sus manos, abandonarnos a su providencia, ¿no? Y es decir, despejar aquello que nos estorba, que nos colma a veces la atención, la energía, para entregárselo a Dios y decirle, Señor, esto lo pongo en tus manos, para que tú pues le des el mejor fruto, ¿sí? Y el mejor fin. Es decir, que no quede solamente en mis solas fuerzas humanas el lidiar con esto, ¿sí? El creer que yo lo voy a poder pues vencer, lo voy a poder superar, sino porque tú lo permites, ¿sí? Yo lo sublimo, lo pongo ante ti para que tú me ayudes a de esto obtener un buen resultado, un buen aprendizaje, ¿sí? Y a cada quien pongamos ahí nuestra situación, nuestro problema, nuestra responsabilidad, aquello que tengamos que sacar para finalizar este año, ¿no? Si dirigimos un negocio, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, terminar el periodo escolar, no sé, tener todo aquello que nos preocupa y ponerlo en manos de Dios. Entonces ese aspecto de conversión, porque convertir significa un volver a quien, a Dios nuestro Señor, ¿sí? Pero con todo, por eso dice convertir, o sea que no es solamente volver a Dios en un sentido emotivo, de decir te quiero Señor, o pedirle una gracia, pedirle un favor, sino aquello que nos está preocupando, aquello que nos está, por lo que estamos atravesando, todo eso en su totalidad, ponerlo en sus manos, ¿sí? Para que Él lo restaure, para que Él todas las cosas las lleve a buen término, a buen fin. Y bueno, entonces el aspecto del morado también implica un vaciarnos, ¿sí? Una conversión que implica despejarnos, desapegarnos de todas aquellas cosas que nos provocan precisamente esa preocupación, esa incertidumbre a lo mejor, ¿no? Ese estrés que pueda ser el trabajo, puede ser, pues les digo, cada quien pongámosle su nombre, su situación, y entonces aprendamos nosotros a volver eso a Dios, a que todo eso eh, esté pues puesto en las manos de Cristo para que Él precisamente lo venga a llenar, lo venga a sublimar. No se trata de un quedarnos vacíos, como decir alguien que se desapega de algo, decir conversión es desapegarme de todas las cosas, de todo lo que me preocupa, como que dejar mi mente en blanco, ¿no? No pensar nada,
o irme como eremita, como cartujo, ¿verdad? A la montaña o desconectarme de todo. Digo, ahora esta pandemia también nos ha implicado en cierta medida ese aspecto de desapego de las cosas, inclusive de nuestras relaciones, de nuestras eh, pues costumbres normales, cotidianas, pero eso no puede quedar ahí simplemente en un decir me alejo, sino todo eso lo pongo también en manos de Dios o permito que Dios lo resignifique, o sea, que Dios entre en mi vida y le dé un valor, le dé un nuevo sentido. Entonces, un vaciarme de aquellos apegos, de aquellas cosas que a veces me perturban, para que Dios entre en mi vida, para que Dios tome esa dirigencia, Él sea en calidad, pues como lo vimos las semanas anteriores, verá el tema de Cristo Rey, de regidor, de juez, de Señor de todas las cosas, pues las pueda acomodar a nuestro favor, les pueda dar una adecuada fruto, un resultado provechoso para nuestra vida, sobre todo espiritual, nuestra vida material corporal también, por supuesto. Pero entonces es permitir que Cristo tome aquellas cosas, aquellas situaciones. Y es un llenarnos, por tanto, se diga, no es solamente un vacío. Bueno, esto con respecto al tema de la conversión y a lo que expresa este color morado en la liturgia, una espera, una preparación, pero que es de un llenarnos, de un desapegarnos de aquello que es pasajero, de aquello que es simple medio, ¿sí? Llámese una responsabilidad, les digo, un gusto, una actividad, ¿sí? Una preocupación también a la que estamos quizá muy anclados, y es dejar que Cristo tome el control de todo eso, que Él vaya llenando esos espacios, esas actitudes que nosotros tomamos ante las cosas para que le dé nuevo sentido, nuevo significado. Bueno, visto y dejado claro este punto, hay que hablar de los demás signos. Claro, estaremos hablando de los personajes también en su momento, pero los signos, como es el árbol de Navidad, bueno, el nacimiento, todos aquellos que la tradición nos propone, tienen también un sentido netamente espiritual, ¿no? Y tenemos que profundizar, tenemos que volver sobre ello, recuperarlo. Como les digo, dejar que Cristo tome ese protagonismo, que sea Él el que lo rige, el que lo dirija, porque a veces se puede perder y un protagonista, vamos a decir, pseudo protagonista del Adviento, se puede convertir pues ese mercantilismo, esa mercadotecnia tan extendida, excesiva, consumista a la que nos hemos acostumbrado a vivir, de que Navidad signifique o implique, ¿no? Ya por sí misma un sentido de compra, ¿no? De estar siempre viviendo hacia el exterior, hacia la apariencia, y no es malo, digo, finalmente lo que veníamos diciendo desde el inicio es dejar que estos signos tomen su adecuado valor en nuestra vida y nos ayuden a volver a lo esencial, al núcleo, al punto medular que le da precisamente soporte y sentido a lo que celebramos y a por qué utilizamos todos esos signos, esas decoraciones. Entonces, viendo por ejemplo el tema de, no sé, de Santa Claus, ¿no? De esta figura, este icono de la Navidad que ya, que se apropió realmente de la Navidad porque no era en su origen así. Para empezar, sabemos que se trata de un santo, ¿no? De San Nicolás de Bari. Un santo que además se dedicaba en estos tiempos precisamente de invierno, y ya cercanos precisamente a la festividad de Navidad, a ofrecer comida, a ofrecer abrigo, recursos a las gentes más necesitadas, ¿no? Más marginadas, a los pobres. Y de aquí pues surgió después toda una tradición, ¿no? Que se convirtió, como les digo, ya a un nivel bastante eh, pues extendido, hoy podríamos decir moderno, en que ya aparece una figura pues emblemática del consumismo, de decir consumir, consumir, regalar, regalar o comprar, que parece que ya pierde ese sentido espiritual del compartir, del dar. ¿No? Que no nos perdamos, que no nos confundan, ¿verdad? A veces los medios de comunicación, medios masivos, porque nos bombardean de esta información, de esta saturación de mensajes, donde parece que la Navidad se queda nada más en ese aspecto de posesión, o de tener, 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 o dar, 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 pero porque damos, también y como a las causas, ¿verdad? Ir al por qué, al fondo. Si el por qué está esta figura, o yo la pongo, por qué la coloco en esta parte de mi casa, quizás la principal o en la sala, donde todos la puedan ver, y vamos repasando, vamos analizando cada una de estos elementos ornamentales. Luego tenemos, por supuesto, el árbol de Navidad, que desde la tradición
católica, hay que decirlo, más antigua, se consideraba, no fue tan desde los inicios del cristianismo, pero sí más o menos en torno hacia la Edad Media, que se constituía precisamente el árbol como un símbolo de Cristo. Y bien interesante todo esto, porque no es simplemente el adorno, el aspecto natural de decir el arbolito, lleno de frutos, lleno de colores, ¿no? O de atributos que puede parecer muy bello y que pues le da un sentido alegre a las fiestas de Navidad, un sentido de prosperidad, de abundancia. No, déjenme decirles que el árbol simboliza a Cristo, Cristo que es el árbol, y así lo refiere la tradición cristiana, el árbol de todas las virtudes, el hombre perfecto precisamente, que es el que se nos viene a mostrar, a manifestar en esta Navidad, que viene a nacer y a ser parte de nuestra vida. El modelo precisamente a seguir es Cristo, ese árbol que está adornado, si vemos las decoraciones, todos los elementos con los que dotamos nuestros árboles de Navidad, los pinos, las esferas, las luces, ¿no? Eh, no sé, todo aquello que pueda irlo adornando, tiene ese sentido de destacar precisamente el significado que tiene Cristo para nuestra vida, ¿no? Que es aquel que nos provee de todo, al que nos da precisamente, como decíamos hace un momento, la abundancia, pero también es ese modelo de virtudes, aquel en quien encontramos precisamente respuesta, sentido a todo lo que hacemos y que nos provee de todo lo necesario. Es nuestro sustento Cristo, ¿no? Él se da a los demás, Él se nos muestra, se nos entrega, se pone en nuestras manos, literalmente lo veremos, y es muy interesante. Saludos a todos los que nos están escribiendo, agradezco el favor de su atención. Eh, y bueno, hablar de entonces de los símbolos de Navidad. Por supuesto, el nacimiento claramente nos remite, nos ilustra el momento del nacimiento de Cristo. Y luego están las figuras, ya empezaremos a hablar de los protagonistas eh, que están ahí. Bueno, el tema de las piñatas en las posadas, que desgraciadamente este año no será posible quizá en muchos contextos realizar, a menos que sea privado, solamente en el núcleo familiar, porque pues por las situaciones de la contingencia, pero la piñata también tiene un sentido espiritual. Las piñatas tradicionales de hecho vienen conformadas por 7 picos. Bueno, no todas tienen 7 picos, pero al menos tienen dos, tres o cuatro, no sé. Y nos hablan del mal, el mal que viene a ser pues aniquilado, ¿no? Cancelado por Jesucristo en su persona con su nacimiento. Viene a romper ese mal y a darnos la gracia. Por eso las piñatas vienen pues en su contenido provistas de dulces, de caramelos, de no sé, de algún contenido de valor, ¿no? Y los picos vienen a representar esas estructuras del mal, ese pecado que nosotros debemos romper, ¿no? Aquellas actitudes, también aquellos hábitos de vida que necesitamos nosotros reacomodar, ¿no? Para que no nos impidan recibir esa gracia, ¿no? Y trabajar con ellos, luchar contra ellos. Pueden ser aspectos también propios de nuestro temperamento, de nuestra manera de vivir, ¿no? Les digo, los hábitos que a veces no nos permiten, ¿no? Y es importante, por eso les decía, desde el sentido original del Adviento, hablar de una reconversión, de que todas nuestras situaciones, incluso nuestros vicios, porque todos tenemos a veces nuestros vicios, nuestros hábitos de vida más o menos buenos o más o menos malos, que todo lo pongamos en las manos de Dios. Sabemos que no somos perfectos, que necesitamos pues que la gracia también vaya actuando en nosotros y Dios nos da estos medios, estos recursos en este tiempo para volver a Él. Y entonces en la liturgia hablamos también de los personajes que van a ir apareciendo también en los textos del Evangelio, que repasaremos a lo largo de este tiempo litúrgico del Adviento, y ya en lo que serán los días de la festividad de Navidad, que además son 8, ¿no? Porque es un júbilo, una alegría tan grande que no se puede concentrar sola, no se puede agotar, por supuesto, en un solo día, ni en un año, desde luego, pero al menos la Iglesia pedagógicamente nos propone 8 días de celebración desde el 24, las vísperas de Navidad, de diciembre, hasta el día 1 de enero, que se llama la octava de Navidad, así como está la octava de Pascua. Bueno, y luego, volviendo al tema de los protagonistas, iremos considerando primeramente los protagonistas quizá no tan dispuestos a la Navidad, ¿no? Y ir nosotros identificando, analizando en qué posición nos encontramos, si nos asemejamos un poco a estos personajes.
Tenemos primero al protagonista quizá más lejano, lo que podríamos llamar ya desde nuestro contexto cultural, ¿no? Alegórico, el Grinch, ¿no? de la Navidad, o el señor Scrooge en los cuentos de Dickens, por ejemplo. Aquel personaje que detesta la Navidad, que es adverso, ¿no? Que enemigo de estas celebraciones. Y tendremos, por supuesto, el prototipo de este Grinch o de este señor Scrooge en el rey Herodes. Porque el rey Herodes, sabemos, está relatado así en los libros de Mateo, en el texto evangélico de San Mateo, capítulo 2, donde pues el rey conoce precisamente, ya sabe de esta profecía de Cristo, del Mesías, y entonces cuando es advertido de que vienen unos magos, unos señores sabios de Oriente, se presentan de hecho ante él y le dicen que vienen a reconocer, vienen a prestar sus saludos, ¿no? Al rey de los judíos. Pues él como que se queda en shock y dice, ¿qué pasa? Pues yo aquí soy el rey, que no, yo soy la autoridad de Israel, ¿no? Aquel que ha sido pues reconocido como el rey. Y entonces empieza un proceso en Herodes de confusión, pero también de rechazo, ¿no? De odio, porque sabe, no obstante, de la profecía, pero él se resiste a perder su poderío, a perder su estatus, su zona de confort, ¿no? Porque pues piensa que va a ser destituido, que su liderazgo, que su autoridad va a ser desconocida por la intervención de otro rey, ¿no? Y entonces es cuando él empieza a maquinar una estrategia a partir de la presencia de los magos de Oriente para acercarse precisamente a ese niño que van a ser, ¿no? Que sigan la estrella, los reyes van a seguir ese signo para llegar hasta él. Y él también dice, cuando lo encuentren, nos refiere Mateo en su texto, avísenme para ir yo también a adorarlo. Y bueno, en Herodes tenemos precisamente, les decía, ese prototipo del mal protagonista de la Navidad o del Adviento, de esa espera. ¿Por qué? Porque él se recluye en sí mismo, en su egoísmo, en su propia vanagloria, para decir, pues yo no voy a aceptar nadie que venga a usurpar mi trono, ¿no? Alguien que venga a poner en entredicho mi liderazgo, mi posición de rey. Porque precisamente Herodes, aún siendo rey judío, ¿no? Y conocedor por supuesto de la ley judía, de sus costumbres, pues desconocía el sentido profundo de estas escrituras, así como muchos de los líderes religiosos de Israel en su momento, los sacerdotes, ¿no? Que pues sí sabían de esa promesa, esa profecía, pero como que no estaban tan preparados, no estaban tan dispuestos, ¿no? Y es lo que Cristo después dice, ya en las últimas partes de los textos evangélicos, el discurso escatológico, ¿no? De las últimas realidades que van a suceder, porque dice, hay que estar vigilantes, hay que estar preparados, ¿no? Y ellos no lo estaban para esta primera venida de Cristo. Se encontraban pues en sus actividades, el rey Herodes en sus fiestas, en sus lujos, en sus banquetes, y no tenía realmente la disposición de ánimo para ni siquiera comprender o volver sobre el texto de la escritura y tratar de indagar, bueno, de qué se trata, ¿no? Esta promesa del Mesías, ¿no? Será un rey político de orden material, como en este caso era el rey, o venía a trascender mucho más allá en las expectativas de una liberación precisamente espiritual. Y entonces Herodes se convierte pues precisamente en un enemigo de la Navidad porque lo que quiere él es resistirse, lo que quiere es marcar como una distancia, una barrera a que precisamente tenga cumplimiento esa profecía, porque su objetivo, su intención, así se la presenta a los magos, es que él quiere también conocer a ese niño que van a ser, pero no porque quiera ir a adorarlo, ¿no? Su intención claramente no es esa. Después los reyes magos son advertidos en sueños, según nos dice también Mateo, para que no vuelvan a Herodes, ¿no? Se retiran ya después a su país. Y advierten también a José y a María, según se sabe, de las intenciones de este rey, para que pues se protejan, ¿no? Y es cuando se da la famosa huida a Egipto y la matanza de los inocentes, ¿no? Y bueno, tenemos entonces a estos enemigos de la Navidad. Luego viene, por supuesto, otro personaje que es, iremos hablando desde los más secundarios hasta los más importantes de estos protagonistas. Tenemos a una protagonista que es, bueno,
más bien al esposo de Santa Isabel, que es Zacarías, el que viene siendo sacerdote, ¿no? Que nos presenta San Lucas en su capítulo primero del Evangelio. Zacarías pues viene a ser, lo sabemos, el padre de Juan Bautista, el precursor de Cristo, aquel que va a preparar los caminos, aquel que lo va a anunciar y lo va a señalar entre los hombres. Y entonces Zacarías pues se queda anonadado, se queda pues perturbado por esa revelación que tiene cuando se le aparece el ángel en el santuario, ¿no? Lo relata con mucha lujo de detalle Lucas, y queda mudo precisamente por su falta de confianza, por su falta de fe y su incredulidad. No cree realmente que vaya a ser el padre de este precursor, ¿no? No cree que se vaya a cumplir esa promesa, esa profecía. Y cuántas veces si trasladamos nosotros estos ejemplos, estas actitudes a nuestra vida ya actual, veremos que bueno, ante esta espera, ante este tiempo de Adviento, podríamos estar en una situación de incredulidad, de falta de fe, de desasosiego, ¿sí? Porque estamos tan metidos en nuestras actividades, a lo mejor que la Navidad la vemos desde el aspecto nada más, como ya decíamos hace un momento, periférico, superficial, no le damos el valor que tiene y el deseo, no vivamos en nosotros ese deseo de que Cristo realmente tome posesión de nuestro tiempo, de nuestra atención, ¿sí? Y venga a ser el centro precisamente de esta celebración. Nos puede pasar como a Zacarías, que nos mantenemos distantes, incrédulos, ¿no? Y que luego no podamos ni siquiera expresar lo que sentimos, como fue su caso, ¿no? Que se quedó mudo, como pues un castigo, bueno, una especie de prueba por parte de Dios que le anuncia el ángel Gabriel. Le dice en el texto de Lucas, ¿verdad? Tú quedarás mudo por no haber dado crédito, no haber creído en mis palabras, ¿no? Ante esto que te vengo a anunciar. Y ya pues pasa un periodo que es toda la, el embarazo de su esposa, Santa Isabel, hasta que llega el momento del nacimiento, hacen un festejo y lo relata también Lucas ya en el capítulo, no, sigue siendo el capítulo 1, donde habla de cómo se le suelta la lengua y empieza a alabar a Dios con un cántico, ¿no? Y cuando dicen esos versos, ¿no? Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, ¿no? Porque eras delante del Señor para preparar sus caminos, sus senderos. Entonces, Zacarías reconoce ya finalmente, después de un periodo de prueba, pues ese liderazgo que va a tener primeramente su hijo, pero que va a ser un liderazgo en vista de Cristo. Y nosotros en nuestra vida también tenemos que saber considerarnos servidores, medios, instrumentos para que Dios pueda realizar su acción en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades. Él se sentía a lo mejor muy seguro de sí mismo por ser sacerdote. Y pues sentía que conocía la escritura de pies a cabeza, ¿no? Era un gran perito y sin embargo no daba crédito a que ya en ese momento y precisamente lo involucraba a él y a su familia en ese gran misterio de la encarnación, de la venida de Cristo y pues se mostraba así, eh, resistente. Que no nos pase eso en nuestra vida, ¿no? Lejos de estar como Herodes, a lo mejor podemos encontrarnos en una situación de desconfianza, de falta de fe, a lo mejor también en esta situación en que nos encontramos, pues no será tan fácil tener la, la alegría o el entusiasmo que en otras ocasiones que hemos vivido la Navidad, pues se pueda dar de una manera tan, pues tan expresiva, porque sabemos que ahora tendremos que vivirlo más en la intimidad, ¿no? Eh, pero esto nos tiene que precisamente favorecer el sentido de la reflexión, de ser conscientes de qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Si se queda todo en aspectos superficiales, exteriores, ¿no? No tendremos pues los famosos desfiles o las los conciertos navideños, no sé, de las actividades que solemos o acostumbramos cada año, ¿verdad? La inauguración de una atracción, de un adorno, no sé. Quizá esto tenga que ser pues necesario ante esta situación que vivimos, pero en nuestra vida, en nuestro interior, no podemos perderlo de vista y por eso ojalá que por supuesto sigamos cultivando estos recursos, estas maneras de celebrar Navidad, también con estos signos sensibles que veíamos, ¿no? El hombre, vuelvo a este punto de los adornos, de la decoración, pues necesita también de estos estímulos sensoriales
para poder profundizar, para poder significar, ¿no? Lo que está viviendo. Porque sabemos que nuestra mente, nuestra inteligencia parte desde los sentidos, tiene esa constitución, esa estructura unificadora, integradora. Entonces, a través de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que olemos, etcétera, pues nos va entrando eh, el significado de las cosas, ¿no? El dato, la, pues sí, el concepto después, más adelante se va elaborando ya con la intervención de la inteligencia. Entonces, en nuestra vida también estos signos, a lo que voy, es que nos ayuden a vivir mejor, con más conciencia el misterio, inclusive a profundizarlo, ¿no? A darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿no? Que solamente y a partir de Él es como lo poseemos, ¿no? Porque Él dispone todo para que en nuestra vida se den esas situaciones. Y luego tenemos, bueno, ya partiendo de estos personajes, tenemos a otros protagonistas de la Navidad que ya se adentran mucho más en el misterio, ¿no? Que no son tan fríos, que no son tan superficiales y que nos ayudan precisamente a tomar una actitud, una disposición en este tiempo más idónea, más profunda. Y son precisamente los Reyes Magos. Bueno, ahora voy a hablar de ellos, porque fíjense, eran personajes lejanos, ¿no? Al contexto, a la situación que se iba a vivir con el nacimiento de Cristo en Belén, porque pues ellos no compartían ni siquiera las tradiciones, ni la cultura, ni ni la religión judías, no eran sabios de Oriente, no se sabe a ciencia cierta de dónde, podrían ser de Persia o de Egipto, pues la tradición los ha tipificado como los tres reyes magos, ¿no? Que uno viene de África, en negrito, ¿verdad? Con los rasgos de color, y luego otro viene de Asia, ¿no? Quién sabe de qué latitud, de qué territorio, otro europeo a lo mejor, ¿no? Esto la tradición también lo ha propuesto para hablar de cómo la venida de Cristo, su nacimiento, su gracia, su salvación, trasciende fronteras y viene precisamente a darse a todo el mundo en un contexto universal. Y es interesante cómo ya desde aquí, desde este texto del Evangelio de San Mateo capítulo 2, se expresa ese liderazgo y esa salvación que Cristo trae a todos los hombres, ¿no? Independientemente de su raza, de su credo, de sus costumbres. Y en los reyes se nos da un ejemplo de personas que saben advertir los signos de Dios en sus vidas, ¿no? Ese signo de la estrella que los conduce hasta Belén, hasta el pesebre, porque literalmente así lo dice el evangelista, la estrella se posó donde estaba el niño, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero bueno, nos habla de cómo ellos creyeron, fueron personas dispuestas, abiertas, ¿no? Con su razón, por supuesto, con su inteligencia, a que pues Dios los fuera conduciendo. Sabían que era un rey importante que iban a ser, porque pues se documentaron, conocieron de las profecías en los textos de la escritura, y entonces se aprestaron a acudir, ¿no? Alegres a este encuentro, porque sabían que no se trataba de un simple rey mundano, sino que era un rey esperado, ¿no? Un profeta, alguien que iba pues a hacer un cambio, ¿no? Y por eso ellos, sin conocer, sin compartir, ya les digo, la cultura y la religión judías, pues tuvieron ese sentido, ese voto de confianza y fueron a Belén, porque siguieron la estrella. Y esto que nos invita, volviéndolo a trasladar a nuestra realidad, pues a poder identificar esos signos de Dios en esas gracias que nos da cotidianamente, ¿no? Desde el podernos levantar todos los días con salud, esperemos en el mejor de los casos, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, tener un trabajo, tener un medio de sustento, ¿no? Las cosas a veces tan cotidianas, ¿no? Poder respirar, poder reír, poder, etcétera, son signos de Dios que precisamente nos hablan de cómo el vivir cada día, el tener la oportunidad cada día de vivirlo, ¿sí? Un día más de vida, pues habla de cómo Dios tiene un plan para nosotros. Cada día nos va a aportar un aprendizaje, nos va a aportar algo a nuestra vida. Y entonces en estos Reyes Magos vemos ese ejemplo de seguir los signos de Dios. A veces no son signos tan clarividentes, también hay que decirlo, Dios nos manda señales a través de personas, de situaciones que muchas veces no comprendemos, ¿no? Alguna problemática, algún reto en el campo laboral, ¿verdad? Alguna dificultad por ahí,
algo que nos implica esfuerzo y necesitamos nosotros verlo como una señal. La estrella no siempre estuvo tan lúcida, tan brillante o reluciente para los magos, sino a veces se ocultaba, ¿no? Hay por ahí una película que yo les recomiendo ver que habla del cuarto rey mago. Es una película de más o menos de 1985, la encuentran en YouTube. Sale el actor Martin Sheen, se llama El Cuarto Rey Mago, y es muy bonita porque a este personaje Dios le va mostrando otros caminos para llegar a él. No les voy a dar más detalles porque pues lo importante sería que ustedes vieran la película, la disfrutaran y sacaran conclusiones, reflexiones ya para su vida, porque esta es la tesis, ¿no? Cómo Dios se vale de otras situaciones que a veces no comprendemos, que nosotros tenemos una meta, un objetivo y Dios nos va saliendo por otro lado, ¿no? Nos va eh, pues ofreciendo otros caminos. Y para los reyes no fue fácil esta prueba de fe, ¿no? El tener que seguir un camino difícil, imagínense por los desiertos, por esos territorios tan agrestes, tan, pues sí, desérticos que había, con el peligro que suponía, ¿no? Por el camino. Claro, iban, este, dice la escritura, en dromedarios, ¿no? En elefantes o en camellos, etcétera. Eran sus medios de transporte entonces, pero no estaba exento de dificultades el viaje, de situaciones de cansancio. Y eso en nuestra vida también es importante. Y en esta Navidad, Cristo nos viene a decir, en este periodo de Adviento, que también nos debemos de preparar con esa disposición, con esa actitud que tienen los magos, de fe, de poner en sus manos, de poner la mirada en Él, en esa estrella, sí, que es el signo, que es Él, que siempre va a estar ahí, y no de estar tan pendientes, no desasosegarnos o perturbarnos por lo que a veces a nivel material, las circunstancias, ¿sí? El cansancio, el calor, el frío del desierto nos puedan eh, perturbar, ¿no? Y es importante tomar como modelo a estos personajes. Y además tenemos que, bueno, ellos llegan hasta el portal y le ofrecen al Señor tesoro, le ofrecen dones, ¿no? La mirra, el incienso y el oro, según se sostiene en la tradición cristiana. Eso es bueno, también por el texto evangélico, que el dato que nos aporta el evangelista Mateo, le ofrecen estos tres dones que tienen todo un simbolismo, no real, porque se le ofrecían a los reyes, se le ofrecían a las personas que, que tenían pues una importancia, ¿no? En la cultura, en la sociedad. Y cada uno de estos signos también tiene su expresión, su simbolismo, ¿no? Eh, la, el incienso pues es aquello que aromatiza, que purga, ¿no? De los malos olores. En el contexto oriental también tiene un sentido de purificación, ¿no? Y luego el oro pues viene a representar la realeza, el poderío, ¿no? Como el dejar en Cristo, en depositar en Él todos nuestros logros, todos nuestros, lo que logramos, nuestros éxitos, ¿no? Pero también nuestros fracasos, aquello que no es tan agradable en nuestra vida. La mirra también viene a ser un elemento de ornato, ¿sí? Que se entrega a Jesucristo, ¿no? Es más, me parece que tiene un aroma o es un elemento más amargo, que nos habla también de esa complementariedad que tiene en nuestra vida el dolor, la dificultad, ¿no? Las situaciones a veces problemáticas, porque es aquello que lo debemos ofrecer al Señor, como decíamos desde el inicio. Bueno, luego nos vamos, partiendo de estos ejemplos de los reyes, de los magos, a otros personajes que ya viven más en el círculo cercano, en la interioridad del misterio, que son, bueno, Santa Isabel, ahorita me refería a Zacarías, su esposo. Santa Isabel es un personaje que precisamente vive el Adviento en sus inicios. Ella conoce, reconoce, más aún en María Santísima, a esa Madre de Dios, ¿no? En ese saludo que da, esa salutación a María, cuando llega a visitarla allá a, a su pueblo, donde vive Isabel, y ella pues rápidamente sale a su encuentro, no espera que María llegue, sino ella sale a su encuentro y la saluda, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿no? De ahí tomamos también esa hermosa oración del Ave María. Y luego le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura que tengo en mi vientre, ¿verdad? Juan saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque que te ha anunciado el Señor se cumplirá.
Qué bonitas palabras, pero también qué cargadas de significado. No solamente es algo bello con el que nosotros honramos a María Santísima en la oración, sino actitudes que nos hablan de su disposición de ánimo. De una persona que creyó, que dio ese voto de confianza a Dios y que precisamente se dispuso, se preparó. Y en ese encuentro de María con Isabel tenemos un ejemplo de cómo en este adviento nosotros debemos salir presurosos al encuentro del Señor, no esperar a que llegue, no esperar a que pasen los días del Adviento, ¿verdad? Llegue la Navidad y nos agarre como de sorpresa, de, ah, ya, qué rápido pasó, ¿no? Eh, Sino que tengamos esa actitud de tomar la iniciativa, de ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Para agradar a nuestro Señor, para reconocerlo en nuestra vida. Ya les decía, desde poner en sus manos lo que nos preocupa, ¿no? Como lo hizo de alguna manera Isabel con María. Ella se dejó ayudar, se dejó servir por ella. María iba con toda la disposición de apoyarla durante el embarazo, esos últimos, se habla ahí, el autor Lucas refiere que fueron 3 meses, permaneció con Isabel unos 3 meses más o menos, ¿sí? Desde el nacimiento o desde antes un poquito en adelante. Y entonces tenemos en este personaje de Santa Isabel un modelo de apertura, ¿sí? A la gracia de Dios, dejarnos ayudar por Dios, dejar que toda esa alegría que viene a contagiarle, que viene a irradiar la Santísima Virgen al saberse la elegida, la Madre de Dios, pues también nosotros la compartamos, ¿no? Y estemos muy unidos a María. Yo creo que es algo también a lo que nos invita Santa Isabel, ¿no? Desde su perspectiva, a dejar que la Santísima Virgen esté presente en nuestra vida y ella, como la primera protagonista del Adviento, ¿no? Iremos sobre ese tema, pues esté acompañándonos, nos esté ayudando precisamente a vivir un periodo, como fue para Santa Isabel difícil del embarazo, pero también lleno de esperanza, como es este adviento, de preparación para la venida del Señor. ¿Sí? Entonces es dejar entrar a nuestra casa María, acudir a su encuentro, no solo esperar a que ella nos auxilie en nuestros problemas, ¿no? Cuando le pedimos un favor por alguna persona, una intención, sino dejarnos ir, ¿no? Abrirle las puertas de nuestra vida. Y medios los tenemos, por supuesto, como el Santo Rosario, rezarlo de preferencia diario. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo ya desde hace un tiempo y nos ayuda precisamente a entrar en esa sintonía con María, a compenetrarnos con esos sentimientos, a dejar que ella nos ayude a avivar en nosotros ese sentido de conexión, de sintonía con Cristo, ¿no? Porque ella fue la que lo pudo experimentar, lo pudo vivir de una manera única, privilegiada. Pero también sabemos que no estuvo exenta de dificultades, porque, bueno, ya nos adentraríamos en hablar de la Santísima Virgen, ¿verdad? Partiendo de este encuentro, ella no tuvo todo claro, no tuvo el panorama eh, muy nítido de cómo iban a sucederse las cosas, ¿no? No sabía que iba a tener que irse a Belén, ya en los últimos días previos a dar a luz al parto, todo lo que iba a implicar después el que se escondiera al niño Jesús, se le protegiera de Herodes, de sus guardias, ¿no? Y tener que huir a otro país, ¿no? Con todo lo que implicaba, los peligros de viaje, otra cultura, etcétera, el idioma diferente. Y luego todas las vicisitudes por las que pasó después durante la vida privada del Señor. Tenemos ese pasaje hermoso del templo, bueno, de la presentación en el templo, donde también la Virgen recibe pues unas profecías muy fuertes por parte de Simeón, este anciano, este sabio, ¿no? Que ya esperaba la venida de Cristo, que le dice una espada atravesará el alma. El adviento de María puede, vamos a decir, salirse un poquito del contexto, no solo lo que fue esos meses, ¿verdad? En que Jesucristo pues estuvo en su vientre antes de nacer, sino también un adviento ya de alguna manera aplicando una analogía, ¿verdad? Trasladado a lo largo de toda su vida hasta el momento en que ella triunfa, ¿verdad? Finalmente, y bueno, o podríamos hablar del momento de la resurrección, en que ella tuvo esa espera, ¿no? Esa expectativa y tuvo ese fiat sostenido a Dios nuestro Señor a pesar de que no entendía muchas cosas. Podemos hablar nosotros también en nuestra vida de un adviento. Esta vida terrenal para nosotros constituye un periodo de espera, perdón, a la venida de Cristo definitiva y triunfante, ¿sí? Cristo ya superó la muerte, ya venció, nos dio nueva vida con su resurrección, pero la
vamos a decir, que eso se haga realidad, va a pasar un tiempo, ¿no? En nuestra vida. Cada uno pues va a vivir diferentes circunstancias, así como la Santísima Virgen María, no siempre comprensibles, no siempre claras, y vamos a querer a pedirle a Dios que nos dé signos, ¿no? Como ella posiblemente esperaba que le diera el ángel Gabriel, ¿no? Cuando le dice, pues ¿cómo va a ser esto puesto que yo soy virgen, ¿no? A María eso le preocupaba mucho porque decía, pues de qué manera voy a poder concebir a este niño, ¿no? Si no ha tenido contacto con ningún hombre. Pero más allá de eso, la Virgen se abandonó en Dios porque pudo haber hecho más preguntas, ¿no? Más cuestionamientos de, oye, ¿cómo lo voy a tener? ¿Quién me va a asistir? ¿No? ¿Dónde vamos a vivir? Porque es el Hijo de Dios. María no es que no tuviera inquietud, no tuviera curiosidades. Como humana, claro que las tenía, pero supo abandonarse en Dios y vivir cada día entregándoselo a Él, ¿no? Cada cosa que sucedía durante ese tiempo de espera. Y lo primero también que se le ocurre a María es interesante, no es quedarse recluida, eh, encerrada y decir, bueno, pues ya soy la madre del Mesías, ¿no? Todo se me debe de rendir, se me debe de... Todo debe girar en torno a mí, hacerse como el centro del mundo, sino lo primero que hace, toma la iniciativa de ir con su prima Isabel y ayudarla, asistirla. Ese deseo de nosotros que debe también despertarse en el Adviento, de ayudar a los demás, de ser solidarios, ¿no? De no quedarnos viviendo una espera de aquí a Navidad egoísta, ¿no? Se puede decir nada más hacia adentro, viviendo hacia nuestros intereses, hacia nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, sino de cómo puedo ayudar a los demás, ¿no? A que, pues, conforme nos acerquemos a la Navidad, pues sea un periodo de mayor alegría, darles alegría a los otros, darles esperanza, ¿no? Apoyarlos en sus necesidades. Esto es lo que María hace y en ese sentido es la primera protagonista del Adviento porque vive esa alegría del Señor de tenerlo dentro de su ser, ¿no? Física, pero espiritualmente también, y compartirlo a los demás, ¿no? Y esa es la invitación al Adviento. Yo cuando tuve la oportunidad de bueno, primero siendo estudiante y después ya eh, profesor en un colegio, hacíamos un periodo se le llamaba de campaña, de Adviento, previo a la Navidad, que era realizar pues un nacimiento espiritual, pero tenía claramente su parte ilustrativa, que era utilizando una hoja o una cartulina, no sé. Esta es una dinámica que pueden hacer ustedes en su casa con sus hijos, ¿no? De ir preparando un nacimiento, ir dibujando a los personajes, ¿no? Pero siempre y cuando se vayan cumpliendo una serie de requisitos de propósitos. ¿Y esto a la luz de qué? De las actitudes que nos presentan estos grandes protagonistas, ¿no? Y nos falta hablar, por supuesto, de José, no lo puedo dejar de lado. Eh, Ir rellenando ese dibujo, ese nacimiento, esa ilustración, conforme nosotros nos vayamos acercando a la Navidad, pero cumpliendo esos propósitos, esas actitudes que nos enseñan estos protagonistas, ¿no? Y era una dinámica interesante, ¿no? Didáctica de cómo nosotros ilustrar a un personaje a partir del, del propósito que hubiéramos cumplido a la luz de un ejemplo. Y bueno, en José encontramos nosotros esa disposición también de fe, que era el que quizá menos comprendía la situación, ¿no? De cómo se iba a llevar a cabo el nacimiento de Cristo. Primero, pues su encarnación, ¿no? Su concepción, porque pues él claramente no vivía ni con María, ni todavía estaban prometidos, antes de vivir juntos, lo dice el texto de Mateo. Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y entonces para José fue un periodo también de prueba, de dificultad, eh, porque no tenía muy claro, ¿no? Cómo iban a ser las cosas, cómo se habían dado las cosas, era algo incomprensible. Y luego el hecho de que también Dios nuestro Señor le hablara por medio de premoniciones en sueños, pues imagínense, no era algo bastante así como consciente. Él tuvo que creer, él tuvo que seguir como que esa intuición, ¿no? Ese sentido, ese sexto sentido, ¿no? De la intuición para seguir el plan de Dios, ¿no? Salvaguardar, proteger a su familia, a María y a su hijo. Y luego en calidad de padre adoptivo, pues también vemos en José una actitud quizá humana de espera,
de esperar a que Cristo pues fuera manifestándose para la misión que se le había confiado, ¿no? Pero también entender que pues era un hombre normal, una persona real que tenía que aprender las cosas, ¿no? Él le enseña seguramente el arte de la carpintería, ese oficio en el que después Jesús se dedica ya cuando José no está, según lo que la tradición sostiene, porque no tenemos datos precisos al respecto, pero también fue una espera de José, asidua, una espera confiada, difícil, en el que él pues se confió en Dios y supo poner sus instrumentos, ¿verdad? Su trabajo, ¿no? Lo que podía, al servicio de Cristo. Y tenemos que, bueno, es un personaje también que nos enseña a esperar, a tener paciencia, a no creer que todo se nos va a resolver de la noche a la mañana, y a tener un sentido también de solidaridad, de comprensión, porque pues José buscaba también lo mejor para su esposa, y antes inclusive de ser su esposa, pues también supo, a partir de esa revelación del sueño que le advierte, no dudes en recibir en tu casa a María, porque ella espera un hijo por obra del Altísimo, del Espíritu Santo. José cambia su actitud un poquito de incertidumbre, de desconfianza o de desasosiego también, porque no sabe qué pasa con María, ¿verdad? Si ya tuvo relación con otro hombre. Ya después de esa advertencia, José, claro que se une a la Santísima Virgen María, por supuesto, se celebra esa boda, se casan, y José se va dedicando, imagínense si nos pusiéramos a pensar cómo sería esa espera, cómo sería ese embarazo de María, hablando ya como una familia normal, por supuesto, eh, de espera, de situación de alegría por tener en sus manos pues ese gran misterio, ser parte, ser instrumentos para que se llevara a cabo el nacimiento de Cristo, y a la vez verlo de una manera tan común, tan ordinaria como puede ser pues la situación de dos padres que esperan a su hijo, ¿no? eh, Cómo conjugar esos dos aspectos, ¿no? La alegría, la parte de la dimensión espiritual divina, y la parte de las necesidades, ¿no? De que pues María también durante el embarazo, pues también como todas las mujeres que atraviesan por ese periodo, ¿verdad? Es fácil, se dice fácil, pero pues es un periodo difícil, es un periodo de sus contrastes, también tiene sus altos y sus bajos. Y entonces José, siendo también un protector de María en ese periodo, proteger, y es algo a lo que nos invita este personaje, ¿no? En nuestra vida, en nuestra familia, procurar esos espacios adecuados, necesarios para que haya una sana convivencia, ¿no? Para que nos preparemos a la Navidad con un sentido, pues de verdad auténtico, ¿no? De espera, ¿no? De desear que Cristo vaya tomando el control, vaya tomando el protagonismo en nuestra vida, poco a poco. Y en José se ve muy claro. José tuvo que dejar de lado a veces sus prioridades, muchas veces por ayudar a su esposa, ¿no? Por estar con ella, por consolarla. Ya cuando se venía el momento de, como lo refiere Lucas, del censo, ¿no? Del censo de César Augusto, pues tener que trasladarse a su ciudad natal, a Belén, con todas las implicaciones del viaje, como ya hemos dicho, el esfuerzo de José, ¿no? Por desapegarse. Volvemos un poquito a retomar los elementos de inicio, ya ven que veíamos del desapego de las cosas, de las preocupaciones, del ruido exterior, ¿no? De las responsabilidades, para dejar que Cristo realmente sea el protagonista de nuestra vida y no seamos tanto nosotros, ¿no? En un afán pues egocéntrico de decir yo qué voy a obtener, ¿no? En este periodo. Sabemos que es un periodo también a nivel económico, laboral, pues donde se dan eh, el pago de los aguinaldos, etcétera, ¿no? Qué fácil es perdernos a veces en esos elementos materiales, o simplemente depender de ellos, tener toda la atención fija en ellos, y no dejar que la parte fundamental, esencial, que es Cristo, no es solo la parte, sino es el centro, ¿verdad? Cristo es el gran festejado, sabemos en este Adviento, no puede ser una parte accesoria, una parte periférica o accidental, de ornato nada más, que recordemos que pues sí nació, sino que realmente dejemos que Él venga nuevamente a nacer en nuestra vida, en nuestro corazón, partiendo de estas actitudes que nos enseñan los personajes, los protagonistas del Adviento. Bueno, con sus más y sus menos, les digo, quizá ya
algunos se nos haga recurrente este tema cada año, pero sí volver a retomar el sentido profundo de la Navidad en nuestra vida, de esta preparación, que si, bueno, si vamos a comprar regalos, obsequios, está bien, ¿no? Todos lo hacemos porque queremos disfrutar de estos momentos con nuestros seres queridos, ¿no? Compartirnos alegría, compartirlos ese afecto, ese cariño, pero tiene que estar, por supuesto, cimentado en Jesús, ¿no? Y que no se nos olvide, pues, dar esos espacios adecuados para la oración, ¿no? Para ese momento de sintonía con Él, para que Él precisamente haga esa función de tomar nuestras realidades, nuestras situaciones y darles el mejor, el más adecuado orden que necesita nuestra vida, ¿no? Y recuérdense, por supuesto, como veíamos en los personajes, también esas preocupaciones que tenemos. También es importante, Cristo quiere que sea importante para nosotros el que tome también posesión de aquello que no nos es tan fácil de llevar, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco el favor de su atención. Concluimos este tema y pues bueno, espero que tengan también un periodo de Adviento provechoso en la oración, en la unión, en la solidaridad y pues sigamos construyendo estos espacios. También seamos protagonistas de la Navidad con nuestra actitud, con nuestros hábitos, bien orientados hacia Cristo. Que tengan